Empezamos entonces. Unidad 2, corriente alterna. Es importante que estudien las partes en las que yo justamente les voy a decir y que se entiendan los temas, que también les voy a explicar cada uno de los temas y les voy a decir para qué nos va a servir en el futuro. Pero, en teoría, lo más importante sería esto que está acá. De esto estoy seguro de que puede entrar RL, RC e incluso RLC, solamente en serie. Lo de paralelo también lo vamos a ver por las dudas, pero el profe suele tomar solamente en serie. Otra cosa que podría llegar a entrar sería valores instantáneo, medio y eficaz. Esto más que nada sirve para entender conceptos de futuro, digamos, o sea, para cuando lleguemos a lo que es máquinas, entender lo que es número complejo, lo que es la onda y los fasores y la forma de representación. Esos son temas que entran implícitamente dentro de lo que es máquinas, ya sea eléctricas, síncronas o síncronas. Así que bueno, vamos largando. Tema 1, definir corriente alterna sería. Bueno, ¿qué es la corriente alterna? Vamos a escribir acá. Yo les doy una definición de más o menos lo que tienen que saber. Obviamente nunca está de más que una definición más formal. Corriente alterna. Bueno, la corriente alterna es básicamente una fuente donde nos da una energía variable. Nosotros llamamos corriente alterna como si solamente fuera la corriente la que varía, ¿no? Pero recordando que la corriente es proporcional a la tensión, como ya les dije en la unidad pasada, esto también funcionaría entonces para tensión. O sea, la tensión también es alterna. Así que voy a escribir acá. Una fuente alterna. Vamos a poner más que estoy bastante frío en la mano. Ahora sí. Una fuente alterna nos puede, o mejor dicho, puede suministrar, vamos a escribir bien, puede suministrar tensión o corriente variable. Entre paréntesis, varía con el tiempo. Entonces, bueno, alguien determinó de que justamente la corriente o la tensión, es decir, el flujo que emitía, podía variar entre un valor máximo y un valor mínimo. Y durante un pequeño instante de tiempo tenía un valor cero incluso. Es decir, experimentalmente, se comprobó que varía desde un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, estas dos características son exclusivas de lo que es justamente una oscilación. ¿Qué es una oscilación? El movimiento, entonces, que tenemos es una oscilación. Cuando yo digo oscilación, por ejemplo, un péndulo oscila. ¿Qué significa un péndulo oscilando? Que primero está en un punto, va hasta el otro y después vuelve. Constantemente, va y viene, va y viene. Entonces, la oscilación la vamos a representar gráficamente como si fuera una onda. ¿Cuál es la onda que vamos a graficar? Puede ser cualquier flujo, en este caso yo voy a tomar como corriente, no significa que corriente sea la única que puede variar, les repito, también puede ser la tensión. Pero vamos a ver. El profe es bastante exigente, sobre todo en lo que es tema gráfico, con lo que es los valores. O sea, tienen que ser cuidadosos, digamos, con los que hacen. Primero, ángulos notables. ¿Cuáles son los ángulos notables? De 90 grados, es decir, pi sobre 2. 90 grados después, que sería 2pi, es decir, 2pi sobre 2, que es decir, pi solamente. Después 90 grados más, que serían 270, que serían 3 medios de pi. Y por último, 2pi. Eso sería el ciclo completo de la onda. Ahora sí, voy a graficar lo que, bueno, yo les decía, en este caso voy a graficar la corriente.
tiene un valor máximo y un valor mínimo. El valor mínimo va a estar acá y el valor máximo va a estar acá. Ambos valores van a valer lo mismo. Es decir, que acá y de acá hasta acá, las distancias son las mismas. Este va a ser, por ejemplo, menos la corriente máxima. ¿Por qué? Porque está negativa, está para abajo. Y más la corriente máxima. Es decir, el valor máximo. En este caso, les repito, yo elegí el valor de corriente. Ese valor máximo me va a estimar la línea paralela, que es la que estoy acá, que estoy dibujando ahora, que nos va a determinar básicamente el límite que tiene la onda. Es decir, que la onda no puede superar ese límite. Son conceptos matemáticos, ¿no? Entonces, la onda entonces puede ser una onda seno, una onda coseno. Esa la eligen ustedes, puede ser cualquiera, porque a fin de cuentas es cuestión de tiempo y de perspectiva. Yo voy a elegir una de seno. La de seno siempre empieza por acá. ¿Qué sería? En el 90 grados, el seno de 90 vale 1, es decir, que el valor más alto es el valor máximo. Entonces, en 180, que es pi, seno de pi, básicamente sería seno de 180, el seno de 180 igual a 0. Este que está acá, 270, ¿cuánto vale el seno de 270? Por la duda nos fijamos, el seno de 270 igual a menos 1, por lo tanto es la parte negativa. Y después volvemos a subir, seno de 180, que es igual a 0. Bueno, entonces, esta que está acá es la onda seno, que por supuesto sigue, ¿no? O sea, no es que se queda solamente ahí. Esta onda continúa fluctuando de la misma forma. A eso yo lo voy a llamar con la I minúscula. ¿Por qué? Porque esa va a ser la corriente variable. Que la corriente variable, fíjense que depende enteramente de la corriente máxima, porque ese es mi límite. Vamos de nuevo con lo que es concepto de oscilación. Una onda se representa ¿cómo? Vamos a ver. En este caso, una variable. ¿Cuál es la variable de la corriente? Porque ya les había dicho que propiedad de fuente alterna es que la corriente es variable. Y la tensión también. Que va a ser igual a la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? En este caso, la corriente máxima. Por la oscilación que estoy manteniendo. ¿Cuál es la oscilación? En este caso, seno. Y esto que está acá es el ángulo. ¿Por qué yo escribo Wt y no escribo el ángulo? Porque si nos fijamos, la velocidad es igual a la cantidad de ángulo que recorre en determinado tiempo. Este es el concepto de velocidad angular, ¿no? Entonces, yo despejo el ángulo, ¿qué me queda? Que el ángulo es W por T. Por esa razón, escribir el ángulo o escribir velocidad por tiempo es lo mismo. Ahora, ¿por qué yo uso W por T y no uso X? El ángulo, perdón. Porque básicamente W por T está en función del tiempo y es mucho más fácil entender los conceptos si hablamos en función del tiempo, porque a fin de cuentas es lo que hay. La corriente va oscilando de acuerdo a la cantidad de tiempo. Es verdad, también es lo mismo de acuerdo al ángulo, pero me interesa más que sea sobre tiempo. Para que sobre todo podamos relacionarlo con conceptos como el de la velocidad, por ejemplo. Que la velocidad, bueno, está en función del tiempo, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a definir cada cosa por las dudas. Esta es la variable. Esto que está acá es la amplitud. Y esto que está acá es el tipo de oscilación. Bueno, me faltó definir esta última parte que sería, ahí está, el ángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo, ya les dije, les había escrito recién que era igual a W por T. Bueno, acá les puse tipo de oscilación. Entonces, ¿cuántos tipos hay? Hay dos. Está la onda seno y la onda coseno. Son dos tipos de oscilación. En este caso elegí el seno, pero pueden haber elegido una de coseno. ¿Cuál es la de coseno? Lo voy a dibujar acá. Voy a poner como seno y le voy a escribir con gris una en que sería como si fuera coseno. Es lo mismo. El coseno es lo único que influye, que se diferencia con respecto a la de seno, es que en vez de empezar en 0, empieza en máximo, en su valor máximo, es decir, acá. Y la onda sería algo así. Cuando vale 0, la onda vale en su valor máximo. Cuando su valor está en máximo, la onda vale 0. Cuando vale 0, empieza a valer menos 1 y así constantemente. Y esto sería la misma corriente, pero si tomo como el coseno.
Es lo mismo. Entonces, cuando nosotros nos refiramos matemáticamente a lo que es onda, seno y coseno, básicamente nos va a importar el hecho de que uno está a 90 grados más y el otro está a 90 grados menos. O lo mismo, la diferencia entre los dos es 90 grados. Porque fíjense, ¿qué varía acá? Que la onda coseno en este caso estuvo un poquito más adelante que la onda seno. O sea, en vez de estar o sea, fíjate de arriba. La de naranja llega al valor cero recién en 180 grados. Que eso es el tiempo. Nosotros lo llamamos grados, pero también es W por T, que es el tiempo. En cambio, la gris llega a 0 grados en 90 grados. ¿Cuál es más rápido? ¿La que llegó en 180 o la que llegó en 90? Claramente la de coseno suele ir más rápido. Eso lo vamos a analizar después, así no se preocupe. Bueno. Empezamos con los valores. Vamos a ver. Valor instantáneo. Y pasan 1000 motos fuera de mi casa. Bueno. Empecemos entonces. Valor instantáneo. A partir de ahora yo le voy a llamar X a la onda. ¿Por qué? Para no confundir los términos que serían corriente y tensión, ¿no? O sea, la onda puede ser o corriente o tensión. Para no hacer el dibujo dos veces y para no hacer el cálculo dos veces, le voy a llamar X. Siendo X la tensión o la corriente, dependiendo de lo que yo elija, ¿no? Entonces, lo voy a anotar por las dudas, ¿no? La variable X puede representar la tensión o la corriente. En minúscula las dos, no me olvidé. O sea, la tensión B o la corriente. Ahí está. Esto es una B, parece una U. Lo voy a cambiar por las dudas. No sé. Es como una B minúscula. Voy a poner así. Ahí estamos. Bien. Porque recuerda, a partir de ahora, siempre que yo ponga valores en minúsculas, son valores mínimos. Cada vez que yo ponga mayúscula, van a ser valores máximos. Bueno, empecemos entonces. Valor instantáneo. ¿Cuál va a ser el valor instantáneo? El valor instantáneo es, dentro de una onda, cualquier punto en función del tiempo. Es decir, yo tengo la onda por acá. Esa es mi onda X. Que X, que bueno, como es una onda, tiene la ecuación que sería así. X máximo, es decir, en mayúscula, por, en este caso, seno de WT. Pueden usar seno o coseno, da igual. En este caso yo elijo esto. Entonces, el valor instantáneo de X va a ser cualquier valor de X que cumpla esta función de acá. ¿Como cuál? Como este, o como el que está al lado, o como el que está al lado, al lado, al lado, así. Instantáneo significa el valor de X en cualquier instante. ¿Y qué es un instante? Un pedazo muy chiquito de tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? El eje que está acá. Por lo tanto, este eje que está acá sigue siendo el eje del tiempo y este eje que está acá sea el eje de las X en este caso, que puede ser tensión o corriente. Sería un tema muy básico, digamos. Valor instantáneo puede ser cualquiera de esos valores que están rojos. Bien. Primera parte. ¿Se entendió? Voy avanzando cualquier cosa. Ahora viene el tema. Acá si no entienden algo me paran, no hay problema. Voy a agrandar más. Acá lo que necesitamos es saber un poco de matemática. Yo les voy a explicar más o menos, ¿no? Pero no hay problema si me dicen que lo repita. Ya vimos el valor instantáneo. Vamos a ver el valor medio. Voy a intentar usar siempre los mismos colores. Bueno, primero identifiquemos qué es un valor medio. Vamos a dibujar la onda. Ahí estamos. La función sigue siendo la misma. Ahora, se va a tomar al valor medio como el valor aproximado en que tiene una onda. Es decir, voy a separar esto por cada una de las medias oscilaciones que hay. Es decir, medio ciclo. Voy a hacer, por ejemplo, esto.
Yo voy a suponer que esta onda que está acá la puedo reemplazar por esto. ¿Qué significa esto? Es un área donde esta área que está abajo sigue valiendo la misma parte del área. Y como yo no puedo representar esto como si fuera una onda, es decir, la parte que está ahí, todo lo que está acá lo voy a partir en dos y lo voy a poner en una en cada esquina. Es decir, que esa parte representaría este huequito de acá y este huequito de acá. Y ahí lo que podría hacer yo es estimar más o menos cuánto vale el valor. Es decir, el valor medio, justamente significa un promedio de todo lo que significa, de todo lo que está. Entonces, ese sería el valor medio de esa parte de la onda. ¿Cómo sería esta parte, la de abajo? Y lo mismo, pero para abajo. Y acá también lo mismo, pero para arriba, donde toda la onda valdría todo esto y acá todo esto. Entonces, ¿qué problema hay con el valor medio? Que si yo sumo todas las particiones, a fin de cuentas me va a dar 0. O sea, recuerden que esta onda sigue, ¿no? Esta onda sigue para acá, y sigue para acá, y sigue para acá. Es decir, que va a ser la suma infinita de lo que está acá, más lo que está acá, que esto es negativo, esto es positivo, y de vuelta acá negativo, y de vuelta acá positivo, entonces la suma total me va a dar 0. Por esa razón, por el hecho de que si yo lo hago infinitamente me da 0, lo que voy a hacer es considerar algo. Ya pone acá. Consideraciones. Esto que está acá lo voy a correr porque me hace mucho espacio. Ahí está. Ahí está. Consideraciones. Empecemos. Primero, el X medio que vamos a buscar va a ser lo mismo que decir tensión media o corriente media. Eso lo explico porque, bueno, es lo mismo, ¿no? Yo voy a tomar como que esto vale X, pero puede ser tanto corriente como tensión. El tiempo, es decir, el periodo en este caso, porque bueno, si recordamos un poco lo que es física 1, no se usa el concepto de tiempo, sino que se usa el tiempo de periodo. El periodo que vamos a estudiar es solamente desde 0, que está acá, hasta pi, que sería el valor que está acá, ¿no? Hasta pi, o de 0 a 90 grados, como quieran llamarle. Es decir, que esto de acá hasta acá es el periodo, el delta del periodo. Entonces, ¿cuánto vale el delta del periodo? Pi menos 0, que básicamente es pi, ¿no? 90 grados. ¿Qué más? Bueno, analicemos lo que es el área. A ver, el área que estoy estudiando acá, ¿cuánto vale? Valdría base por altura. ¿Cuál es la base y cuál es la altura? Este valor que está acá, que yo marco en el eje de las X, sería el X medio. Creo que se entiende, porque básicamente es el valor del X medio, es el valor máximo del X medio. Entonces, el área del X medio tiene que ser igual al área total. ¿Cuánto vale el área total? Vamos a un concepto de matemática. ¿Cómo hago yo para encontrar el área bajo la curva? El área bajo la curva, ¿cuál curva es? Esta que está acá, que marca con verde. Esa área que está ahí, que es el área bajo una curva, tiene que ser igual al X medio, porque eso es lo que yo les marqué al principio. Es más, lo voy a dibujar. Significa que el área del X medio, que es algo así, como es un rectángulo, el área es base, que base vale delta de t, y altura, que vale X medio, tiene que ser igual al área bajo la curva, es decir, todo ese cosito que está ahí. Que eso tiene, lo único que conocemos de esta parte es que su función es X por seno de WT. No conocemos nada más. Entonces, estudiemos las áreas. Esto es pura matemática, ¿no? Todo lo que estoy explicando acá es nada más que eso. No le den tanta importancia, es como una explicación de lo que vamos a hacer ahora. Como yo voy a estudiar áreas, sé que el área media tiene que ser igual al área total. Entonces, empecemos con esto. ¿Cuánto vale esa área? Les dije, como es un rectángulo, el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, el X medio por el delta de t, es decir, la base por altura, tiene que ser igual al área total. ¿Cómo busco el área total? Con la integral. El área bajo la curva se resuelve siempre con una integral definida. Entonces sería la integral desde el punto inicial hasta el punto final de mi valor de la función, que ese valor ¿cuánto vale? X por diferencial de t. Ahora, ese X que está acá ya sé cuánto vale. Y también sé cuánto valen los límites de integración. El punto inicial es 0, el punto final es pi, el X vale esto que está acá, X por seno de WT. Así que lo reemplazo. X máximo, seno de WT, diferencial de t.
Y ahí voy a empezar. Antes que nada, esto es una integral, tiene una solución, esta solución directamente es 2 sobre pi, pero bueno, vamos a resolver de todas formas. Esto es una integral que cualquiera puede resolverlo, digamos. Pero antes que nada, no se confundan con el término de la x. La x no es una variable, la x es un valor máximo que siempre va a ser el mismo, porque la onda siempre es la misma, por lo tanto la x es constante. Empecemos con ese término. X medio por delta t es igual a el x, que es constante, por la integral desde 0 hasta pi de seno de wt diferencial de t. Ahora sí, este delta de t que está acá, yo lo puedo despejar. Entonces me va a quedar que el x medio va a ser igual a x sobre delta t por la integral desde 0 hasta pi de seno de wt diferencial de t. ¿Cómo resolvemos esto de acá? Esto de acá se resuelve con una integral, justamente porque es una integral. Entonces, voy a hacer como un cálculo auxiliar. Decir seno de wt diferencial de t es lo mismo que decir, por ejemplo, seno de x diferencial de x. No sé si más o menos se entiende el concepto. Donde la integral de seno es directamente... Uy, perdón, no tengo que escribir eso. Directamente. El resultado de la integral de seno es menos coseno. Si ustedes se fijan en la tabla de integrales, la integral de seno es menos coseno de x. ¿Y cuánto vale x? X vale wt. Entonces ahí se fue resolviendo todo. Y ahora sí, este término, como yo estoy en la integral definida por Barrow, tiene que defenderse entre 0 y pi. Y ese me va a dar resultado. Esta parte que está acá no es extremadamente obligatoria que la hagan. La voy a hacer de todas formas, no hay problema. Lo único que el tema es que si ustedes no lo resuelven, el profe le va a preguntar dónde sale el resultado. Entonces ahí viene el tema. Si el profe les pregunta, dicen, bueno, ¿por qué este resultado te dio así? Básicamente ustedes le dicen, porque la integral de seno es coseno. Entonces, esto que está acá lo voy a dejar acá como cálculo auxiliar, pero en la parte que estoy resolviendo acá a la izquierda lo voy a resolver bien. Que sería x, que se mantiene ahí, delta de t, que lo voy a dejar por ahora ahí, después lo voy a reemplazar, por la integral de esto, que ya es el resultado. ¿Cuánto vale el resultado? Menos coseno de wt evaluado en 0 y en pi. Entonces, ¿qué tengo que reemplazar? El wt lo voy a reemplazar por pi, después lo reemplazo por 0. Es decir, que el x medio va a ser igual a x delta t menos coseno de pi menos, sería de vuelta, menos coseno de 0. Esa es la resolución de una integral, ¿no? Me dicen si es que no se llega a entender. Ahora analicemos. Coseno de pi es lo mismo que decir coseno de 180. Vamos a ver cuánto vale coseno de 180. Menos 1. Entonces, este resultado sería menos 1. Vamos a resolverlo bien. X delta t, y acá me quedaría menos, el resultado sé que es menos 1. Sería menos, ¿y cuánto vale el coseno de 0? Sería coseno de 0, 1. Pero está negativo, así que menos 1. Menos con menos hace más, menos con menos hace más. Resultado final, x delta t por 2. Básicamente, todo el resultado de esta integral es igual a 2. Pero ahora falta una cosa, yo ya sé cuánto vale delta t. Delta t vale, voy a poner el 2 por acá, vale pi, porque eso lo puse acá arriba. Pi menos 0, ¿cuánto es? Pi directamente. Entonces, ya sé que delta t es igual a pi. Y ahí tengo el resultado. Y ese es el famoso valor del x medio. El tema es que, como yo estoy trabajando con un valor x, tiene que adaptarse a los otros dos valores, que serían, por un lado, que la corriente media va a ser igual a 2 veces la corriente máxima sobre pi, o que la tensión media sea igual a 2 veces la tensión máxima sobre pi, y ahí estamos.
Entonces me ahorro el hecho de tener que hacerlo dos veces seguida el cálculo este que está acá. ¿Por qué? Porque lo traje siempre con un valor, en este caso x. Y ahí estamos. ¿Se entendió? ¿Quieren que repita algo? ¿O estamos bien? Bueno. Bueno, y entonces esto sería todo. Les piden valor medio, esto. No hay nada más que agregar. Como les digo, la única pregunta teórica que les puedo decir son los conceptos que les puse al final. Es decir, esta igualdad es lo único que puede llegar a preguntar. Entonces, ¿ustedes cómo lo responden? Fácil. ¿Con qué hacemos una comparación de áreas? Porque el área media tiene que ser igual al área total. ¿Cuál es el área media? Este que está acá, base por altura porque es un rectángulo. ¿Y cuál es la que está acá? Una integral. ¿Por qué una integral? Porque es una curva de una función que yo ya conozco, así que directamente es la integral. Le voy a poner incluso x diferencial de t. Y ya está. Y recuerden que la integral siempre lo que hace es justamente resolver el área sobre la curva, bajo la curva. Bien. Con ese mismo concepto, vamos a resolver lo que es el valor eficaz. Bueno. El valor eficaz, entonces usamos el mismo concepto, que sería estudiar el área, pero ahora evaluado en un rango mucho más grande. A ver. El valor eficaz sirve justamente para evitar ese problema que teníamos antes de que la onda a veces era positiva y a veces era negativa. Entonces, dibujemos la onda. El valor eficaz va a ser más grande que el valor medio, porque va a estar multiplicado por 2, va a estar elevado al cuadrado, mejor dicho. Entonces, nosotros desde hace mucho, desde la matemática, desde que existe, cuando teníamos un problema de signos, lo que hacemos es elevar al cuadrado. Por ejemplo, Pitágoras. Pitágoras dijo, bueno, ¿qué pasa cuando un cateto es menor que otro? El resultado va a ser negativo. Y bueno, ya fue. Nos solucionamos todo, elevando todo al cuadrado. Lo mismo pasa acá. Si algo se eleva al cuadrado, básicamente el resultado nunca va a ser negativo. Porque es la condición de un número elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, si yo tenía más o menos el valor medio, imaginemos que este es el x medio. Si este era el valor medio, mi valor eficaz va a ser más alto. Ese va a ser mi x eficaz, por ejemplo. Y el x eficaz nos soluciona todo el problema que teníamos con el tema de la parte negativa. Entonces, todo esto va a ser mi valor eficaz. Ahora fijémonos. Esto va desde 0 hasta 2pi. Así que bueno, otra cosa como para analizar. Este es delta t. Analicemos. Consideraciones. Bueno, me olvidé anotar la última parte y es que x sigue siendo lo mismo. X sigue siendo igual a x seno de wt. Todos estos resultados pueden hacerlo si quieren con coseno. El resultado lo da lo mismo. Ahora sí, consideraciones. Primero, no me acuerdo que lo había dicho. Cierto. Que el x eficaz va a ser igual al valor de la tensión eficaz, que va a ser igual a la corriente eficaz. Otra cosa, y es que el x medio se va a considerar como el x eficaz al cuadrado. Voy a decir lo mismo. En realidad es un tema de raíz, pero lo voy a dejar aparte de eso. Bueno, entonces, con este concepto estudiamos el tema de áreas. Que el área eficaz tiene que ser igual al área total. Es decir, si analizamos sería todo el área del valor eficaz, que esta parte sería delta t, y esta parte sería x eficaz. Todo eso tiene que ser igual a la onda, pero la onda ya dejó de ser solamente una parte, ahora es dos partes. Es como estudiar el área que hay en toda esta parte al cuadrado. Es decir que bueno, ese es otro tema, pero por ahora quédense así nomás. Que es básicamente la integral de x cuadrado diferencia de t.
Entonces, es lo único que varía, digamos, básicamente. Vamos a empezar a resolverlo. Tenemos que el x eficaz al cuadrado por delta t, me olvidé de escribir acá, que esto es cuadrado, ahí estamos. Delta t cuadrado, bueno, tiene que ser igual a la integral de x cuadrado diferencial de t. Donde yo ya sé cuáles son los límites de integración, que es desde 0 hasta 2pi, y yo sé que x es x seno de wt al cuadrado diferencial de t. Un poquito de matemática. El cuadrado se puede distribuir, por lo tanto, esto es x eficaz cuadrado, delta t, y va a ser igual a la integral desde 0 hasta 2pi de x cuadrado seno cuadrado de wt diferencial de t. El x, como es una constante, es decir, se mantiene siempre, la puedo sacar de la integral y me queda esto. 0,2pi seno cuadrado de wt diferencial de t. Sigamos analizando. El delta t ya lo puedo despejar, por lo tanto el x eficaz al cuadrado va a ser igual a x cuadrado sobre delta t por la integral desde 0 a 2pi de seno cuadrado de wt diferencial de t. Lo que a mí me interesa es que siempre lleguen a este resultado. A este resultado no pueden perderse. Esto que está acá. Si llegan hasta ahí, van por muy buen camino. ¿Por qué les digo esto? Básicamente porque la resolución entera de toda esta integral, o sea, toda esta integral, la respuesta es igual a pi sobre 2. Ahí estamos. Ahora, ¿cómo sabemos que da pi sobre 2? Hay que resolverlo. Y acá les voy a agregar una nota. La integral desde a hasta b, o sea, lo voy a hacer de forma genérica, de seno cuadrado de x, diferencial de x, puede ser reemplazada por una identidad trigonométrica. Es decir, desde a hasta b, en vez de escribir seno de x, puedo escribir 1 menos coseno de 2x sobre 2, diferencial de x. Y eso lo puedo distribuir en diferencial de x sobre 2 menos coseno de 2x diferencial de x. ¿Qué hice acá? Básicamente, primero reemplacé el seno de 2x por esta identidad trigonométrica. Si no saben dónde viene, básicamente es algo así. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Esta es la identidad fundamental de los cuadrados. Yo despejo coseno, me quedaría seno cuadrado de x igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Ahora, tema de los cuadrados. Si elevo este cuadrado, puedo meter los dos elementos adentro. Es decir, me queda seno de x, de 2x, perdón, por 2, que va a ser igual a 1 cuadrado, que es 1, menos coseno de 2x. Y el 2 que está ahí lo puedo pasar dividiendo, me queda que seno de x puede ser igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2. Y ahí viene más o menos lo que es la identidad trigonométrica, el cual no nos interesa porque eso es matemática y ustedes, por suerte al profesor tampoco le interesa, directamente pueden decir que usando esta identidad trigonométrica acá, ya podemos resolver esta integral, perdón. Entonces, con esto que está acá, con esta forma que les puse acá, directamente vamos a reemplazarlo. ¿Cómo me queda la ecuación? Que el x eficaz al cuadrado va a ser x al cuadrado sobre delta t, que ahora sí vamos a reemplazar todo eso por esto que está acá. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, voy a primero escribir la integral y después lo voy a resolver. Integral desde 0 hasta 2pi de diferencial de t sobre 2 menos integral de 0 a 2pi de coseno de 2x, y me faltó dividirlo por 2, diferencial de x. Ahí lo voy a agregar acá. Ahí estamos. Y ahora cerramos. Y no era x, era wt. Me confundí acá. Wt acá es diferencial de t. Ahora sí,
¿Qué hice entonces? Simplemente reemplazarlo por las variables que sostenemos. Esto sería lo que yo agregué como nota, que por identidad trigonométrica podemos cambiarlo. Ahora, no se pierdan tanto con esto. Directamente les digo el resultado y es x cuadrado delta t. Esto que está acá, como va de 0 hasta pi, y es diferencial de t sobre 2, directamente sería 2pi sobre 2 menos 0. Y después, cuando resuelva el otro, me va a seguir dando coseno de 2pi menos, bueno, agreguemos todo. Sería coseno de 2pi sobre 2 menos coseno de 0 sobre 2. 2pi es lo mismo que decir 0. O sea, porque 360 y 0 grados es lo mismo. Por lo tanto, esto con esto se me anulan. Y acá, esto es un 0, no me interesa, y me queda 2 sobre 2 que se me van, y me queda básicamente pi. Entonces, por eso yo le decía que este resultado directamente era pi sobre 2. ¿Por qué? Porque cuando nosotros resolvamos me va a quedar que el x eficaz al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado sobre, ¿cuánto vale delta t? Valía 2pi en este caso, y lo multiplicamos por pi, que era mi resultado. Se me va pi con pi, acá se va con esto, y ya tengo mi resultado final. Que el x eficaz al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado sobre 2. Entonces, lo único que tengo que hacer, que me faltaría hacer, es despejar la x. Es decir, el cuadrado que está ahí lo despejo. Entonces el x eficaz va a ser igual a la raíz de x cuadrado sobre 2. Por lo tanto, el x eficaz al final de todo me va a quedar, la raíz de x cuadrado me quedaría como x, y la raíz de 2 es raíz de 2. Y ahí está el famoso resultado del valor eficaz. Entonces, me interesa a mí que hasta este punto no se pierdan, y que a partir de ahí el resultado es, acá me equivoqué, no era pi sobre 2, era solamente pi, que el resultado de todo esto es pi. ¿Por qué vale pi? Acá tienen la demostración. ¿Hace falta hacerlo? En realidad no hace falta hacerlo. Pueden practicarlo y sería mucho más fácil porque se lo muestran al profe y el profe dice, bueno, está todo bien. El tema es que si quieren hablarlo de forma oral, van a tener que sacar de este punto, escribir la respuesta es pi, directamente llegar al resultado, que sería esto que está acá, y desarrollarlo, y bueno, y después cuando el profe lo vea van a tener que explicarles por qué el resultado es pi. O la otra es usar un poco de matemática, usar la identidad trigonométrica que está acá, resolverlo como la integral que es, resolver barro y el resultado vale lo mismo. Elijan ustedes la forma que quieran, ¿no? O le explican por qué el resultado da pi, o lo resuelven y no tienes que explicar nada. Bueno, antes de terminar, acá me quedan dos resultados, que sería la tensión eficaz, que va a ser igual a la tensión máxima sobre raíz 2, o la corriente eficaz, que sería la corriente máxima sobre raíz 2. Y nada más. Y ahí se cerraría el tema. Mucha matemática, casi nada de electrotecnia. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo para decirme? No sé si estarán asustados, pero es matemática en realidad. Bueno, avanzo entonces. Bueno, vimos entonces los valores. Es un tema que puede llegar a entrar, no se confíen del todo, o sea, es algo que se deberían saber, digamos. Fasores. Bueno, me olvidé de escribirlo en la primera parte, pero vamos a ver fasores y números complejos, todo junto para no tener tanto problema, y visto muy por encima para que lo veamos sobre todo en lo que es parte práctica. Primero veamos fasores. Bueno, vi que el profesor preguntaba qué es un fasor, así que bueno, básicamente les digo, ¿no? Definición corta de fasor es representación vectorial de una onda en un instante
de tiempo. Es decir, el tiempo puede representarse como WT o como el ángulo. Cuando nosotros representamos un vector, el vector sí o sí necesita un ángulo. Así que esta sería la representación del tiempo como si fuera un ángulo. Porque ya habíamos visto que era lo mismo. ¿Cómo hacemos? Cada vez que tengamos una onda, a partir de ahora la vamos a representar de esta forma. Bien, voy a copiar porque vamos a dibujarlo muchas veces. Ahora sí. Bueno, primero voy a dibujar la onda. La onda va a estar siempre en la parte derecha, por ejemplo una onda seno. Bien, esa onda seno ya tiene como sus límites, que ya sabemos que son dados por la amplitud, que serían estos ejes paralelos que voy a hacer acá. Bueno, se me fue un poco eso. Ahí está. Bueno, esto que está acá en el gráfico de la izquierda lo que marca básicamente es mi radio, el radio del círculo que voy a dibujar. Porque esta onda roja que está acá, con la oscilación, representa de la misma forma un círculo, digamos. A ver. Donde esta parte de acá, vamos a poner esto, donde todo esto que está acá, la primera parte, representa solamente esto de acá, el primer cuarto de la onda. Después, todo esto que está acá, me representa todo esto que está acá. Esta parte de abajo me representa esta parte de acá. Y por último, en amarillo, ya que estamos, esa parte me representa esta parte. Y cuando se termina el ciclo, esto vuelve a representar lo mismo, y así sucesivamente. Es decir, que mi ángulo, que es WT, también representa los ángulos que están acá. Que básicamente, voy a anotar más o menos como el ángulo. El primer cuadrante sería ir de acá hasta acá, donde ese es mi ángulo. ¿Y ese ángulo cuál es? Es ir de acá hasta acá, cualquier sea el rango que está ahí. Después, ir de acá hasta acá, que le voy a llamar el ángulo alfa, no se ve nada, hacerlo con otro color. Ir, por ejemplo, ya fue. El ángulo 2 sería ir de acá hasta acá, ¿no? Que sería el ángulo 2. Que fíjense, el ángulo 1 está entre 0 y 90. ¿Por qué? Porque es el ángulo recto, que está acá. Y el ángulo 2 está entre 0 y 180. ¿Por qué? Básicamente es como el ángulo llano. Y esa es la representación. Entonces, con eso, con esa representación, yo voy a poder dibujar básicamente un fasor para cada instante. Por ejemplo, si yo quiero representar cuánto vale este instante de acá, lo que tengo que hacer es trasladar ese punto hasta acá, y vamos a ver que ese punto me da un fasor, que es un vector, que el vector necesita un ángulo, y ese es el ángulo. Y fíjense, o veamos si se comprueba. El ángulo está entre 0 y 90, y este punto de acá justamente está entre 0 y 90. Así que más o menos se entiende que lo que estamos haciendo está bien, digamos. O sea, es la representación fiel. Otro ejemplo. Por ejemplo, yo quiero representar este punto de acá. La parte roja tendríamos que tener este parte distante en cortarlo justamente en la parte amarilla que está acá. Y ahí tendríamos el fasor. Y el fasor tendría el ángulo que parte de acá hasta acá. Ese ángulo 2 es bastante grande. Fíjense que es mayor a 270 grados. Analicemos si es verdad. Si yo parto de acá, voy hasta este punto, tengo justamente un ángulo que es más grande que 90, es más grande que 180, es más grande que 270, pero no es tan grande como 360, es decir, no es tan grande como hacer el giro completo. Entonces ahí más o menos estamos identificando un instante de la onda dentro de lo que es un fasor. Y eso sería, digamos, lo que habría que hacer en cada instante. Pero bueno, no me voy a meter mucho eso porque no es tan importante. Pero bueno, es bueno que lo sepan por encima. Bien.
Voy avanzando, si tienen una duda me dicen, ¿no? Veamos entonces números complejos. Como ahora yo puedo representar una parte de la onda como si fuera un fasor, lo que puedo hacer ahora es representar una impedancia. Una impedancia se representa con lo que son números complejos. El número complejo va a variar para determinada cantidad para determinado elemento resistivo. Por ejemplo, para una resistencia. Para una resistencia lo que tenemos es que la resistencia, como tal, va a estar siempre en lo que es el eje real. Voy a dibujar los ejes primero. Los números complejos siempre son los mismos. Un eje que es el eje real y otro eje que es el eje imaginario. Siempre lo mismo, ¿no? Entonces acá también en lo que es lo siguiente me dibuja lo mismo. Y ahí está. Eso después nos va a servir. Real, real, imaginario, imaginario. Entonces, para una resistencia, la representación fasorial de una resistencia siempre va a ser esta. Para lo que es un inductor, la representación siempre va a ser esta. Y para un capacitor, la representación siempre va a ser esta. Esto es XC y esto es XL. Esto de XC y XL ya lo vimos en la unidad 0, así que bueno, por eso no lo vuelvo a meter. Entonces, XC recordemos que es la parte resistiva de un capacitor, XL es la parte resistiva de un inductor. Analicemos más o menos. Si estos son fasores, significa que la resistencia siempre se va a mantener en 0 grados. Es decir, cuando yo dibuje la corriente y la tensión de una resistencia, van a estar a 0 grados de cualquier otra onda que yo dibuje. Entonces, voy a poner acá, a 0 grados. O desfasado 0 grados. No hay desfase. Voy a poner. No hay desfase con otra onda. ¿Por qué? Porque el ángulo es 0, ¿no? Acá, ¿cuánto es el ángulo? El ángulo acá es 90 grados. Es decir, hay desfase de 90 grados. ¿Por qué? Bueno, ya lo más o menos lo estimamos con lo que sería es un fasor, básicamente, ¿no? Entonces hay desfase de 90 grados con respecto a otra onda, ¿no? Y acá, esta onda sería 270. Que 270 si nosotros lo ponemos en coseno sería menos 1. Es lo mismo que decir menos 90 grados. O sea, depende, ¿no? O usan 270 o usan menos 90. Es lo mismo. Entonces acá hay desfase de menos 90 grados. Que me queda más cómodo que escribir 270. Bien. En la parte de teoría es lo único que nos interesa. Vamos a escribir lo que es impedancia. La impedancia entonces nos sirve cuando tenemos la unión de más de un elemento resistivo. Por ejemplo, voy a hacer el caso general. La impedancia se la simboliza con la letra Z, que eso va a ser siempre igual a la parte real más la parte imaginaria en un eje distinto, que le voy a simbolizar con la letra J. Entonces, Z va a ser igual a la parte real, que siempre es la parte de la resistencia, más la parte imaginaria. La parte imaginaria va a ser la resultante de la suma vectorial que haya entre XL y XC. XL siempre positivo y XC siempre negativo. Y ahí estamos. Esto, repito, lo vamos a ver mejor en lo que es la parte práctica, pero esto es la ecuación que a nosotros nos interesa de forma teórica. ¿Cómo dibujamos ese eje? Bueno, depende, ¿no? Si XL es mayor que XC, el resultado de todo esto va a ser positivo. Por lo tanto, voy a tener acá unos ejes que ya vamos enseguida. Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Y con XC mayor que XL, todo Z nos va a dar negativo, por lo tanto, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Bien. No, me equivoqué acá, es al revés. Esto es real y esto es imaginario. Bueno, disculpen mi letra, estoy re frío. Bueno, entonces, si XL fuera mayor que XC, es decir, si tengo más inductor que capacitor,
mi valor todo va a ser positivo. ¿Por qué? Porque como esto es más grande, esto nunca le va a restar lo suficiente, por lo tanto, todo el conjunto va a ser siempre positivo. Este conjunto que está acá es la parte imaginaria, es decir, que mi z tendría una parte de resistencia que siempre va para acá, un XL, que en este caso, un X que en este caso me dio positivo, así que me va para ahí, por lo tanto mi z va a ser la suma vectorial, es decir, de acá hasta acá, y ese es mi z. En caso de que XC sea más grande, la parte negativa va a ser más grande que la positiva, entonces todo X en su conjunto va a ser negativo. Por lo tanto, resistencia, siempre la resistencia en el mismo eje. Y en este caso el X me fue para acá, porque es negativo. Entonces mi Z iría más o menos por acá. Eso es por ahora la única cosa que me interesa de lo que es la parte teórica. El resto, repito, lo vemos en parte práctica. Bien, ¿hay alguna duda antes de empezar con el otro tema? Hasta ahora, lo que vimos ahora sería como cosas a tener en cuenta, tampoco es muy importante, salvo lo que es valores instantáneos, eficaz y medio, ¿no? Que eso sí puede llegar a entrar. Bueno, vamos con lo importante. Lo que vamos a ver ahora va a ser una forma de resolver un tipo de circuito que todos va a tener el mismo procedimiento. Entonces, de ahora en más, voy a dejar como nota acá. Nota. Para todos los circuitos de corriente alterna, se seguirán los siguientes pasos. Primero, plantear ley de Kirchhoff. Ya vamos a ver por qué. Ley de Kirchhoff. Entonces, nosotros vamos a dibujar un circuito de corriente alterna. Vamos a plantear la ley de Kirchhoff. Y lo segundo que hacemos reemplazar la tensión y la corriente en función del tiempo. Yo pongo acá tensión sub I, haciendo alusión, digamos, a algo que vimos en la unidad 0, que ya lo voy a explicar bien exactamente qué parte era. Tercero, buscar tensión total. Y por último, graficar. Entonces, son 4 pasos para hacer, que lo vamos a hacer siempre, de ahora a cualquier circuito de corriente alterna. Las probabilidades que un ejercicio así entre, digamos, en el final son muy altas, así que bueno, este es el momento de prestar atención, ¿no? Empecemos. Entonces, circuito de corriente alterna. Ese es el tema. Unidad 2, repito, tema que entra en el final. Empecemos. Primero, resistencia. Circuito de corriente alterna de solamente una resistencia. Primero, obviamente no lo puse como un paso, pero lo primero que deberían hacer sería dibujar el circuito, ¿no? ¿Cómo sería el circuito? Sería una fuente de corriente alterna y una resistencia, porque en este caso, bueno, es el más simple, no hay nada más. Esto que está acá es la tensión total y esto que está acá es la tensión de la resistencia. Primer paso, ley de Kirchhoff. ¿Cómo es la ley de Kirchhoff? Que la tensión total menos la tensión de la resistencia es igual a 0. Despejo de acá la tensión total. La tensión total va a ser igual a la tensión de la resistencia. Ahora, esta tensión de acá es lo que yo llamaba como tensión sub I, que es lo que está ahí, ¿no? Es decir, la I va a cambiar entre lo que es la resistencia, el capacitor, el inductor. En este caso, tenemos que ir de vuelta al tema de la introducción y saber que la tensión de una resistencia es corriente por resistencia, por la ley de Ohm. Ahora, fíjense que dentro del segundo paso decía que también tengo que reemplazar lo que vale I.
Yo voy a hacer de cuenta de ahora en más y para siempre que la corriente siempre va a valer lo mismo. Y la corriente va a valer, lo voy a escribir con rojo, la corriente máxima por el seno de WT. Todo eso vale la corriente. Y le agrego la resistencia, que es lo que faltaba, ¿no? Voy a trabajar esa parte entonces. Tensión total va a ser igual. Corriente lo manejo por acá. La resistencia lo agrupo con esa parte. Y le agrego el seno de WT. Ahora fíjense, yo pasé de la corriente instantánea, pasé directamente a la corriente máxima. Y ahora la corriente máxima está multiplicada con la resistencia. Por lo tanto, la tensión total va a ser igual a I por R. ¿Y qué es eso? Esa es la ley de Ohm, que es la tensión máxima por el seno de WT. Este sería, digamos, todo el procedimiento que tienen que hacer. No es mucha matemática, pero por alguna razón nadie lo quiere hacer, ¿no? Entonces, está lo que sería el primer paso, el tercer paso, digo, buscar la tensión total. Ahora, ¿qué nos falta? Graficar y llegar a una conclusión. Bien, para graficar, ¿qué hacemos? A ver. Ahí estamos. A ver, esperen un ratito. Ahora sí. Bien. Primero vamos a dibujar la corriente. La corriente que está en rojo, yo siempre la voy a dibujar como la misma. Porque la corriente para mí siempre va a valer I igual a I seno de WT. Siempre. Nunca va a cambiar eso. Eso que está ahí, el valor máximo, es decir, la amplitud, me va a dar lo que ya vimos en el tema de fasores. Me va a dar básicamente cuál es el diámetro de todo esto. A ver. Bien, ¿cuál es la representación del vector? Y ir de acá hasta acá. Eso que está ahí es mi corriente, así de chiquito lo dibujé. Ahora sí, lo que tengo que hacer es dibujar la parte que yo encontré, la tensión total. La tensión total es igual a la tensión máxima, que ahora viene el tema. La tensión máxima siempre va a ser más grande que la corriente máxima. Entonces, eso, un ejemplo de eso, ¿no? Sería, por ejemplo, si ustedes se ven el cargador de sus celulares, para que me fijo el mío. Bueno, el cargador de mi celular, por ejemplo, me dice que la entrada es de 100 a 240 volts y que la corriente es de 0,15 amperios. Por lo tanto, bueno, como para que vean, la tensión es de 100 volts en el peor de los casos y la corriente en el mejor de los casos 1 amperio. Como para que vean, la tensión siempre es más grande que la corriente. Entonces, a la tensión le voy a dejar más alto. Como la tensión también es seno, es una función seno, va a tener los mismos puntos, va a coincidir con los puntos donde tengo la corriente. Por lo tanto, cuando yo dibuje el fasor, no sé quién está pasando fuera de mi casa, pero bueno, cuando dibuje el fasor voy a hacer lo mismo. Voy a dejar como el círculo y el fasor va a estar acá. Y ambos están a 0 grados. Por lo tanto, conclusión de todo esto. Voy a correr todo esto. A ver. Conclusión de todo el circuito es que la corriente y la tensión en circuito de resistencia está en fase. Es decir, lo que nosotros acabamos de hacer es encontrar la respuesta, digamos, de algo que ya habíamos considerado antes. Yo antes ya había dicho de que, lo que está acá, de que lo que es números complejos, vamos a considerar que la resistencia siempre está en la parte real. Entonces, no había fase con otra onda. Y justamente hicimos eso. Si nosotros nos fijamos en lo que es la corriente, cuando nosotros resolvimos, porque ya resolvimos todo esto, lo vimos analíticamente, nos dimos cuenta de que tanto la corriente como la tensión están en la misma fase. Es decir, la resistencia nunca va a provocar un desfase de corriente y tensión. Y esa sería como la conclusión final. Obviamente parece que es muy fácil, de hecho lo es, pero bueno, ese es el procedimiento que hay que hacer con los demás. Así que vamos con el otro.
Si es que no se entendió cómo hice esto, lo vamos a ver exactamente igual como en lo que es inductor y capacitor. Así que vamos. Entonces, ya vimos resistencia, ahora vemos, por ejemplo, inductor. O inductancia, como quieran llamarlo. Primer paso. Dibujamos el circuito. En la fuente y solamente un inductor. Acá está la tensión total y acá está la tensión de L, que sería la tensión del inductor, ¿no? Primero que hacíamos, ley de Kirchhoff, tensión total menos tensión del inductor igual a 0. Despejamos y nos queda esto. De vuelta, unidad 0, ¿cuánto vale la tensión de un inductor? Vale L, diferencial de I, diferencial de T. Es algo que, bueno, ya expliqué. Parte de lo que era el procedimiento de reemplazar ahora, ya que reemplazamos cuánto vale la tensión de L, hay que reemplazar cuánto vale la corriente. La corriente siempre vale lo mismo. Lo voy a reemplazar y eso vale corriente seno de WT y ahí está. Corriente máxima, ¿no? Sobre diferencial de T. La derivada, que esto que está acá es básicamente una derivada, está en función del tiempo, no está en función de la corriente. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo? Sacar afuera lo que es la corriente. Me quedaría L por la corriente por la derivada de seno de WT diferencial de T. Disculpen si se escucha un ruido de moto, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bien. ¿Qué tengo acá? Una derivada. ¿Derivada de qué? De un seno. La derivada de seno es coseno. Pero hay otro problema. La derivada, el argumento del seno tiene otro valor, que es W por T. Es decir, hay que usar regla de la cadena. Voy a poner acá, cálculo auxiliar. Por regla de cadena, se puede derivar seno de WT. A ver, vamos a poner bien. Si la función es seno de WT, la derivada va a ser igual a derivar primero lo adentro, la derivada de WT, ¿cuánto es? Solamente W, porque yo estoy derivando respecto a T. Entonces sería W por, y la derivada de lo que está afuera. La derivada de seno es coseno, positivo. Y le agrego el WT. Si no se entendió esto, lo voy a pasar a otros números. Esto es matemática, ¿no? Seno de WT es lo mismo que escribir seno de una constante A por X. ¿Cuánto vale la derivada entonces? Por regla de la cadena, primero hay que derivar lo que está dentro. La derivada de A por X sería A, y la derivada de seno sería coseno. Y le agrego la X. Es lo mismo. Todo esto que está acá es la forma en la que se resolvió. No sé si hace falta saberlo o no. Por la duda lo borro. Me interesa solamente la parte de arriba. Es pura y exclusiva matemática, ¿no? No den muchas vueltas a eso. El tema es que reemplazando me queda L y W coseno de WT. A esto lo puedo agrupar. Me queda L por W por I coseno de WT. L por W, yo ya lo había definido antes en la unidad 0. Le voy a agregar acá. XL es igual a L por W. Así que lo que puedo hacer yo de este punto es reemplazarlo. L por W es XL, le agrego la I, coseno WT. ¿Qué valía XL? XL era la parte resistiva de un inductor. Básicamente, una resistencia. Entonces, esto puede ser igual que resistencia. Resistencia por corriente, ¿qué es? Tensión. Y es la tensión máxima justamente porque está todo en mayúscula. Y le agregamos el coseno de WT. Desde un principio yo les había dicho que que el coseno de WT era lo mismo que seno de WT, pero desfasado 90 grados. El tema ahora es saber si es 90 grados positivo o 90 grados negativo. Así que vamos a analizar eso. ¿Qué hacemos? Vamos directamente al gráfico. A ver. Bien. Primero la corriente. Ya sabemos que la corriente siempre vale lo mismo. A ver, que
me fue un poco. Esta es la corriente. Y seno de WT. Que bueno, tiene más o menos la representación que sería esta. Otra cosa, chicos, tema de gráfico, el profesor es bastante estricto, así que tienen que hacerlo tal cual lo estoy haciendo, ¿no? Bueno, esa es la corriente. Acá está la corriente. Y la tensión, ¿cómo se dibujaba la tensión? Vamos a ver de nuevo en la parte 3. Acá. El inductor era el XL para arriba. Es decir que cuando yo dibuje, tengo que más o menos estimar que esté para arriba. Y eso ya se cumple, porque yo tengo que BT es igual a coseno WT. ¿Y por dónde empieza el coseno? Coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, yo voy a empezar de un valor más alto. Voy a empezar más o menos de por acá. Y voy a hacer la onda, que es la onda coseno, que será algo así. Entonces, esto es B coseno de WT. Si no se entendió lo que hice, ya enseguida vamos a reemplazar los valores de forma analítica. Pero básicamente se cumple lo que nosotros ya habíamos establecido en lo que eran números complejos, ¿no? Vamos a poner bien. Voy a dibujar bien esta parte. Y era de que nosotros ya habíamos establecido que cuando yo dibuje la parte de inductor, siempre iba a ser para arriba, a 90 grados. Y tiene sentido, porque acá estoy en el punto más alto. Por lo tanto, si yo tengo que cortarlo, tiene que ser en el primer cuadrante, en el punto más alto. Acá. Justo antes de llegar a 90 grados. Así que ahí acabo de establecer lo que vale la tensión de L, que será la tensión del inductor. Si no se entendió eso, veamos analíticamente. ¿Cómo vemos eso? Voy a poner acá otra cosa. Voy a poner cálculo auxiliar. Para WT igual a 0, vamos a ver. La corriente va a ser igual a la corriente por el seno de WT, pero vale 0. ¿Cuánto vale el seno de 0? Seno de 0, 0. 0 por la corriente, 0. Para la tensión sería tensión por coseno de WT. ¿Cuánto vale WT? 0. Coseno de 0, 1. 1 por B, B. Por lo tanto es el valor máximo. Entonces, cuando WT es igual a 0, que por cierto, WT igual a 0 es esta línea de acá, voy a tener que la tensión va a ser igual a la tensión máxima, que es este valor que está acá, lo más alto. Por lo tanto, se vuelve a cumplir lo que yo ya había dicho en un principio. ¿Pero de qué nos sirve todo esto? Viene acá la conclusión y es como el razonamiento final que todos tienen que tener. Antes, o sea, imagínense, yo empiezo acá, ¿no? En el instante 0, para WT igual a 0. Para WT igual a 0 yo no tengo corriente, pero sí tengo tensión. Entonces, podemos decir dos cosas. O la tensión se adelanta a la corriente, o la corriente se traza a la tensión. Es lo mismo. Vamos a analizar. La tensión se adelanta a la corriente. Vamos a poner acá desfasados a 90 grados. ¿Por qué? Porque gráficamente se ve que está a 90 grados. Tanto en este gráfico acá como en este gráfico acá. Esto está a 90 grados. Ese es el ángulo de desfase. Si no quieren verlo de esa forma, véanlo de la forma más práctica. ¿Cómo es un inductor? Ahí está. Nosotros por concepto sabemos que la tensión, esta es la tensión, ya vemos la tensión, lo pongamos bien con los colores. La tensión de acá hasta acá, el trayecto que tiene que correr la tensión es bastante corto. ¿Por qué? Básicamente es, en este punto, hasta este punto ya hay tensión. En cambio, ¿qué tiene que hacer la corriente? La corriente tiene que ir a dar todas las vueltas, que son, no sé cuántas vueltas tiene que ser, pero son un montón de vueltas. Por lo tanto, ¿quién va a llegar primero al punto A? Ahí pone, llamamos el punto A y el punto B. ¿Quién va a llegar primero hasta el punto B? ¿La tensión, que solo tiene que hacer el trayecto, o la corriente, que tiene que dar todas las vueltas hasta llegar al punto B? Claramente la tensión llega más antes, o sea, claramente tengo tensión primero y después llega la corriente. Ese es el concepto que nosotros usamos, o sea, tan simple como eso. No estamos describiendo algo tan básico como es el movimiento de un electrón, que es más fácil que llegue de A a B a que recorra todo el circuito, esa representación básica la hicimos toda en el estudio analítico y resolvimos lo mismo. Entonces, ese dibujo que está de arriba es como para que lo tengan en cuenta, para que se acuerden siempre
y para que ya estimen cuál va a ser el resultado al que tienen que llegar. Después, esto que está acá es el mismo procedimiento, buscar la tensión total con los pasos de siempre, algún que otro cálculo auxiliar, y después sería graficarlo, que como extra, para graficarlo podrían tener este cálculo auxiliar que está acá. No hace falta hacerlo, con tal que más o menos sepan esta parte ya estamos, ¿no? Si ustedes ya saben dibujar un coseno y un seno, ya está por demás entendido, digamos, el tema. Para los que quieren profundizar más, usan este cálculo auxiliar que está acá. ¿Se entendió o fue muy rápido? ¿Quieren que repita alguna parte? ¿Se perdieron? Vamos bien. Bueno. Bien. Es eso, digamos. No tengo nada más que agregar, la verdad. En caso de que llegue a tomar un tema, es básicamente resolver esto de acá. Pero veamos el último de capacitor y lo dejo tranquilo. Bien, capacitor. Paso 1, dibujar. Fuente, el capacitor y cerramos. Esta es la tensión total y esta es la tensión del capacitor. Ley de Kirchhoff. Tensión total, vamos a hacer minúscula. Tensión total menos tensión del capacitor igual a 0. Por lo tanto, tensión del capacitor. Ahora, tema de introducción. ¿Cuánto vale la tensión del capacitor? Vale directamente la integral de la corriente diferencial de T sobre C. ¿Cuánto vale la corriente? Y seno de WT, y le agregamos diferencial de T sobre C. Porque la corriente sabemos que vale siempre lo mismo, ¿no? ¿Qué podemos sacar de ahí? La corriente es constante, así que la sacamos. La C también es constante, la sacamos. Y me queda la integral de seno de WT diferencial de T. Bueno, vamos a hacer esta parte. Cálculo auxiliar. Esta integral es por sustitución. Entonces, integrando por sustitución, déjame ir más, ¿qué me quedaría? Que yo voy a llamar a U, lo voy a llamar WT. Entonces, diferencial de U va a ser igual a W diferencial de T. Por lo tanto, diferencial de T va a ser igual a diferencial de U sobre W. Voy a intentar no parar mucho esto, ¿no? Pero esto es matemática, lo repetí 1000 veces, pero bueno, es matemática. Esto es análisis matemática 1. Bien, esta diferencia de T, ¿qué hacemos? Reemplazamos la integral. ¿Cómo me queda la integral? Me va a quedar seno de U por, en vez de diferencial de T, o sea, ¿qué hice, no? Yo dije que U igual a WT, al WT lo cambio por U. Y además, después busqué cuánto vale la diferencia de T para reemplazarlo, o reemplazo esto. Entonces me queda diferencial de U por diferencial de U sobre W. Por lo tanto, a la W le puedo quitar de la integral. Me queda 1 sobre W por la integral de seno de U diferencial de U. ¿Cuánto vale esta integral? Mucho más fácil resolverlo. Me queda 1 por dividido W. W digo, no sé, estoy re mezclado con las palabras ya. Y me queda seno de U, que la integral es coseno. Coseno de U, menos, ¿no? La integral de seno es menos coseno. Por lo tanto, resultado me quedaría que la tensión total va a ser igual a la corriente sobre capacitancia, y todo el resultado de la integral me quedaría como menos 1 sobre W coseno de U. ¿Y cuánto vale U? WT. O sea, si no quieren perderse directamente con todo el quilombo que está acá, yo creo que el profe no tiene problemas en que directamente ustedes digan que la integral del seno WT es menos 1 sobre W coseno WT. Siempre y cuando le expliquen que esto vino de integración por sustitución. Este cálculo auxiliar que está acá, analízanlo, nada más que eso, les repito, no hace falta que lo incluyan dentro del final, pero les da como la posibilidad que al profesor que les pregunte. Entonces ahí quedan ustedes si lo escriben o no, digamos. Bueno, fíjense entonces que la tensión va a quedar como
corriente W por C, todo negativo, coseno de WT. Ahora, voy a borrar esto de acá y le voy a crear otro dato. 1 sobre WC es igual a XC. Lo vimos en la introducción de la unidad 0, o sea, al principio de todo. Entonces, tensión total va a ser igual a menos XC por la corriente por el coseno de WT. Que XC por la corriente es lo mismo que decir tensión, porque el XC es la parte resistiva, es decir, una resistencia. Por la corriente, corriente por resistencia, por la ley de Ohm, es tensión. Entonces, va a ser menos la tensión coseno de WT. Y ahí llegamos a la conclusión. Fíjense que estamos validando lo que dijimos en esta parte, de que el capacitor era para abajo, es decir, que era negativo. Analicemos eso, y está negativo. Así que se acaba de cumplir lo que dijimos. ¿Qué hacemos ahora? Cuando grafiquemos, vamos a entender todo. Se me está yendo todo, ahí está. Y vamos a dibujar. Sabemos ya que, a ver, ahí estamos. La corriente es siempre la misma. Esta es la corriente, I por seno de WT. Eso no cambia nada. Lo que sí cambia es que ahora, ¿cómo dibujo yo el menos coseno del ángulo? Es lo mismo que el coseno, pero en vez de empezar por arriba, empiezo por abajo. Y nada más. Ahora mi coseno es esto. Bueno, se me fue un poquito. Se me volvió a ir. Ahí está. Y ahí está. Y es el coseno. Y esto es menos B coseno del ángulo. O sea, lo mismo pero negativo. Nada más. ¿Tiene sentido? Tiene sentido porque cuando yo dibuje, vamos a ver, este de acá, vemos que empieza de abajo. Entonces tengo que ir acá. Y esto que está acá es la tensión. Tensión del capacitor. Y esto es la corriente. Y ahí estamos. Nada más que eso. Tan simple como hacer eso. Vamos a ver el cálculo auxiliar que hicimos hace rato. Con WT igual a 0, ¿cuánto vale cada cosa? La corriente, ya sabemos que la corriente era corriente por seno de WT, que sería seno de 0. Seno de 0, 0, la corriente es 0. Y de la tensión me queda menos tensión por coseno de 0. Coseno de 0 es 1, por lo tanto el resultado menos B. Es decir, menos el valor máximo. Este es el valor máximo, negativo, estamos en ese punto. Por lo tanto, con eso ya se cumple, digamos, el gráfico que está abajo. Pero bueno, conclusión. Para que se entienda, le doy como un dato, digamos, capaz que le sirva algún día de su vida. En electrónica, a los elementos que tienen inductores se los llama, elementos derivados. Y para los circuitos que tienen capacitores se los llaman circuitos integrados. Se llama derivado al inductor porque para resolverlo hay que hacer una derivada. Y se llama integrado al capacitor porque para resolverlo hay que hacer una integral. Les tiro un dato que me acabo de acordar, ¿no? Pero bueno, no sé si les sirve. El uso del capacitor es que, fíjense, de que cuando WT es igual a 0, cuando empiezo la onda, yo no tengo corriente, pero estoy dividiendo tensión, tengo tensión negativa. Entonces, ¿qué me conviene a mí? ¿No tener algo o deber plata? O sea, no tener plata o deber plata. Obviamente me conviene a mí no tener nada. Por lo tanto, se dice que la corriente se adelanta a la tensión. O si quieren decir, la tensión se atrasa a la corriente. Es lo mismo, ¿no? En este caso voy a poner que la corriente se adelanta a la tensión. Es decir,
desfase de menos 90 grados. Que eso ya lo habíamos estimado, ya lo hemos dicho hace rato. Pero bueno, ¿qué chiste tiene eso, no? Si dibujamos el capacitor, vamos a ver si tiene sentido o no tiene sentido. La corriente, lo único que tiene que hacer la corriente es pasar, así. En cambio, la tensión lo que tiene que hacer es llenarse toda esta parte y una vez que se llene, recién avanza para esta parte. Entonces, lo primero que pasó fue la corriente, que nosotros ya lo estimamos. Y después de un rato, una vez que mi capacitor se llene, recién va a pasar la tensión. Entonces, esta es la tensión, esta es la corriente. Mismo concepto hace rato. Claramente la corriente se adelantó porque tuvo que hacer como un fium, pasó, listo, no hay problema. En cambio la tensión tuvo que cargar todo el capacitor, tarda un determinado tiempo y recién avanzó. Y ahí está el desfase. El desfase surgió por esa transformación de ahí. Y ahí estaríamos entonces con los temas más importantes, digamos, de cálculo de corriente alterna. Bueno, no sé si tendrán alguna duda. La clase duró 1 hora y 20, es bastante poco la verdad, pero si me meto en lo que es RL no terminamos más. Así que bueno, los que son más curiosos, si quieren pueden entrar directamente al Drive. A ver, esperen que me fijo. A ver, en el Drive ya, si se fijan, llegamos hasta... A ver, no, eso no llegamos. Tampoco, llegamos hasta acá. Entonces, si quieren como ir avanzando, en el Drive están ya lo que es RL, RC y RLC. Los tres son temas que pueden entrar. Que te pida solamente resistencia, solamente inductancia o solamente capacitancia será un regalo. No, el profesor no suele dar regalos, así que esto que les dije ahora es como para entender el tema. Podrían, si quieren, intentar. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que sería, ¿no? Pueden intentar, por ejemplo, ir viendo lo que es RLC o RL, perdón, o RC hasta que tengamos esa clase de esta forma. Imaginemos un circuito, ¿no? El procedimiento siempre es el mismo. Imaginemos que en este caso tomamos RL, que es más fácil. ¿Qué tenemos que hacer en RL? Primero graficar. Graficamos la fuente, graficamos la resistencia, graficamos el inductor. Esto es tensión total, esto es tensión de resistencia, esto es tensión del inductor. Bueno, esto es para prestar atención nomás, chicos, o sea, no hace falta que lo veamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué habría que hacer? Ley de Kirchhoff, tensión total, menos tensión de R, menos tensión de L. Despejamos, tensión total, ¿no? Tensión de R más tensión de L. Y seguimos el mismo procedimiento de siempre. ¿Cuánto vale esto? I por R. ¿Cuánto vale el otro? L diferencial de I diferencial de T. ¿Qué había que hacer? Reemplazar la corriente. Me queda I seno de WT R y por acá me queda L diferencial de I seno de WT diferencial de T. Estos cálculos ya los hicimos, ya los resolvimos hace rato. Entonces directamente puedo resolver como que esto me queda IR seno de WT y acá me queda más X, vamos a poner bien, y XL coseno de WT. Entonces, hasta ahí ustedes están totalmente libres de dibujar la onda, o sea, ya supuestamente no habría problemas. Pero bueno, como nosotros somos más, la idea es hacerlo más simple, lo que podemos hacer es sacar el factor común de la corriente, me queda R seno de WT más XL coseno de WT. Esto que está acá no es nada más que una representación de... no sé si se acuerdan, pero en física 1 o álgebra incluso, cuando nosotros descomponemos vectores, los descomponemos en coseno y en seno, que uno representa un eje y otro representa otro. Bueno, lo mismo. Acá hay una identidad trigonométrica que nos dice que si directamente hacemos r cuadrado más xl cuadrado, que recordemos que eso es lo mismo que decir la de Pitágoras, es decir, la hipotenusa, lo multiplicamos por un coseno de WT más un ángulo. Eso obviamente lo vamos a ver en la próxima clase. Acá les digo para los que quieren avanzar. Esto que está acá, r cuadrado más xl cuadrado, es la impedancia Z. Y acá me queda coseno de WT más un ángulo.
Entonces, cuando yo resuelva corriente por Z, me va a quedar la tensión total, y acá me va a dar coseno de WT más un ángulo. Fíjense que en la transmisión siempre era encontrar la tensión total, es decir, la tensión máxima. Es decir, dejar a la tensión total en función de la tensión máxima con un tipo de oscilación, que en este caso es WT más un ángulo. Que esto básicamente sería un gráfico parecido al de inductor, solamente con un poquitito más desfasado, nada más. Pero bueno, esto es para los que quieran resolver. Lo hice rápido como para que a lo mejor intenten como mentalizarse de que no es difícil. Y es un tema que entra siempre. Así que nada, los que pueden ir avanzando con ese tema, la resolución ya está, digamos, en el drive, pero de todos modos lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, ¿queda alguna duda, chicos?